Buenas noches y mucha atención. Tenemos noticia de último minuto. El gobierno ya confirmó la cifra del incremento del salario mínimo para el 2024. Noticia urgente a esta hora que desarrollamos con Juan Camilo Blanco. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, luego de que no hubiese acuerdo entre las centrales obreras y los gremios, fue el gobierno nacional el que decidió a través de decreto entonces decir cuál es el aumento de este salario mínimo. Mire, en el salario base será de un 12%, es decir, queda casi en 1.300.000 pesos, y para el auxilio de transporte son el 15%, pero así lo dijo la ministra de Trabajo. Por consiguiente, el gobierno nacional decreta un incremento al salario mínimo en un monto de 1.300.000 pesos, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte en 162.000 pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15%, en relación con la cifra acordada para el año 2023. Con la noticia del momento, quedó definido el salario mínimo para el 2024. Juan Camilo, ¿qué más dijo el presidente? Buenas noches. Mire, Andrea, según el presidente, este año que viene también se va a ver un aumento real en el salario, ya que va a ser mucho mayor de lo que podría ser la inflación el próximo año en el país. Él dice que puede estar entre 5 y 6% y que es casi el doble lo que se va a aumentar. Ha dicho también que hay posibilidades reales de diferentes concertaciones con los empresarios, que pese a que hubo varios diálogos, fueron 10 reuniones y 38 aproximaciones, pues que espera que el otro año sí se lleguen a, digamos, diferentes acuerdos. Entre esos ha hecho varias propuestas, pero primero escuchemos lo que dijo con respecto a lo que puede ser la inflación el próximo año. Sobre esta base nos proyectamos al año entrante. En el año entrante creemos que la inflación va a bajar aún más. Ojalá se ubique en 6, 5 puntos, ese es el objetivo. Y aquí estamos aumentando el salario mínimo en cerca de 12%. Un poquito más de 12%. Eso significa que va a haber también para el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo. El nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer. Con respecto a la decisión de este 12%, ha dicho que se han acercado más a las centrales obreras, a los trabajadores, y que fue solo un 0.5 lo que los alejó de llegar a un acuerdo con respecto a este aumento. Pero sin embargo hizo varias propuestas. Mire, habló de un acuerdo nacional de productividad, sentar a empresarios y trabajadores para llegar a este acuerdo. También volvió a insistir a bajar las tasas de interés al Banco de la República, y también habló de revisar detalladamente la reforma tributaria. Dice que ha tenido muchos cambios y que es momento de que empresarios y trabajadores revisen cuál es el camino de esta reforma. Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso, en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera. No es la misma que presentamos. Andrea, televidentes, pues el presidente Gustavo Petro insistió en que la idea de este aumento es que los colombianos puedan ver, digamos, un ingreso real en su salario, y que de esta manera pues no les afecte, por ejemplo, lo que ha sido el tema de la economía, que se ha visto tan golpeada en el país en los últimos meses. Por ahora, esta es la información desde Catán. Ustedes tienen mucho más. Sí, señor, tenemos más, Juan Camilo. Gracias, porque lo hemos dicho desde un inicio, que finalmente pues no hubo acuerdo, y como acabamos de ver, el gobierno lo tuvo que fijar por decreto. Lidis, hablemos justamente de ese tema. Buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches. Pues mire, 12% es el aumento del salario mínimo, y aquí en gráficas vamos a ver qué significa eso con relación al actual salario mínimo que rige en el país. Hoy tenemos un salario mínimo de 1.160.000 pesos, con lo cual significa que el salario mínimo para el otro año subiría 139.200 hasta 1.300.000. Pasemos ahora al auxilio de transporte. Este auxilio de transporte, de acuerdo con lo que ha manifestado la ministra de Transporte, sube 15%. Esto significa que pasa de 140.000 pesos a 161.696 pesos, como lo vemos en la gráfica.
Ahora, ¿cuánto separaba? ¿Cuál era esa cifra que separaba tanto a los empresarios como a las centrales obreras? 5.200 pesos. Y en el siguiente informe les contamos qué fue lo que pasó en estas jornadas de negociación. Después de 29 días de reuniones bilaterales y también en la mesa de concertación, las centrales obreras y los gremios no llegaron a un acuerdo para incrementar el salario mínimo de 2024. Hoy hubo reuniones intensas de la ministra con cada una de las partes y aunque estuvieron a muy poco de una concertación, finalmente el gobierno tiene la responsabilidad del aumento. Llamamos la atención para que se haga un incremento pensando en las propuestas de los trabajadores, que es una forma de recuperar derechos. Las centrales obreras propusieron inicialmente un 18%, es decir, un incremento de 208.000 pesos. Hoy se conoció que redujeron su pretensión a 12%, es decir, 139.200 pesos para un total de 1.299.200 pesos en el salario mínimo. También propusieron un auxilio de 15%, con lo cual pasaba de 140.000 pesos a 161.696 pesos. Los gremios, por su parte, ofrecieron un aumento de 11.5%, 133.400 para un salario mínimo de 1.293.400 pesos. Los empresarios insistieron en las dificultades económicas que atraviesan las compañías y el país, mientras que las centrales pedían un aumento significativo para reactivar la economía. Y volvemos a la redacción con Lidis Ribón. Lidis, ya hay reacción de los gremios, importante. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dicen? Andrea, pues mire, los gremios expidieron un comunicado, todos los gremios que estuvieron en la mesa de concertación, estuvieron la ANDI, ACOPI, también FENALCO, Asobancaria, entre otros gremios. Ellos que han señalado en múltiples ocasiones que lo que buscan con el salario mínimo es evitar un factor inflacionario. Como sabemos, la inflación ha estado por encima del 13% incluso este año, y lo que se había buscado con el salario mínimo o con el aumento del salario mínimo, de acuerdo con los gremios, era precisamente evitar un factor inflacionario que siguiera afectando los salarios y las compras de los colombianos. Dice precisamente Jorge Bedoya que los argumentos contra la inflación y las altas tasas de interés desafortunadamente no fueron suficientes. Bueno, no, desafortunadamente, a pesar de haber hecho un gran esfuerzo y contar con el liderazgo de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no se ha logrado una concertación hasta el día de hoy. En horas de la tarde estuvimos con ella en su despacho buscando acercar las partes, y la oferta que se hizo final por parte de los gremios del 11.5% iba en consonancia con las preocupaciones que tenemos de cuál será la señal para el Banco de la República y la necesidad imperiosa de una reducción importante y sostenida de las tasas de interés que afectan los créditos de consumo, los créditos hipotecarios y por ende el bolsillo de los trabajadores. Segundo, que con una inflación del cierre del año 2023 que seguramente estará por debajo del 10%, cercano al 9.5, 9.6%. Y dicen los gremios además que están preocupados porque no tienen idea de este incremento decretado, cómo puede terminar afectando tanto la recuperación económica como la inflación.